quiero contarles algo que me sucedió hace unos 4 o 5 años. Un incidente que aconteció en mi pequeña familia. Bueno, en sí, la parte más fea de la historia fue vivida por mi hijo, Danielito. Siendo muy pequeño él todavía. Tenía entonces apenas 5 años. Es bastante despierto para su edad. Tanto que a sus 5 años ya había entrado a la primaria. En el colegio en el que estudiaba, nos recomendaron adelantarlo de año por las cualidades que les menciono. No tienen idea de lo mucho que me arrepiento de no haber puesto la atención adecuada en aquel momento, pues nos hubiera ahorrado muchísimo sufrimiento. Una mañana, mientras preparaba a Daniel para llevarlo a la escuela, me dijo que no se sentía bien, que no quería ir. Nunca había puesto peros para ir a clases, así que le creí. Ese día lo dejé descansar en casa. Por la tarde sus ánimos volvieron y con eso intuí que ya se encontraba mejor. Pero a la mañana siguiente, la escena se repitió. Me juraba que le dolía muchísimo la cabeza, que tenía mucho sueño y mucho asco, que no quería ir a la escuela. Pero en esa ocasión lo obligué a levantarse, a arreglarse e irse a clases. Cuando lo recogí a la hora de la salida, ya se veía mucho mejor, y no quise tocar el tema de lo sucedido por la mañana. Pero la situación se repitió por varios días, y llegó finalmente el momento en que su maestra me citó para hablar, pues Daniel se había quedado dormido durante la clase del día anterior. Además de que se mostraba muy disperso durante las clases. Cuando hablamos, me contó que hizo unas preguntas a mi hijo. Y evidentemente, ellos, como maestros, deben asegurarse de que sus alumnos viven en un entorno seguro, calmado, en condiciones que permitan su desarrollo. Pero la respuesta de Danielito le sorprendió. Hay un viejito que no me deja dormir en las noches, maestra. Me despierta. Huele mal, apesta. Cuando quiero cerrar los ojos, se me pega a la cara y no para de hacer ruidos con los dientes. La maestra pensó que era alguien de la familia, así que le preguntó que qué pensaban sus papás al respecto. El viejo dice que solo yo lo puedo ver, que vive en mi cabeza. Cuando la maestra me contó eso, además de desconcertada, me sentí molesta, pues, de acuerdo a lo que concluíamos la maestra y yo, todo debía ser producto de la imaginación de mi niño. Por los videojuegos tal vez, por exceso de televisión, no sabía qué pensar. Yo hablé con Danielito justo cuando llegamos a casa, pero él negó todo. No, mamá, no es cierto, eso no es cierto. Sí le dije eso a la maestra, pero no es verdad, ma. Solo me he dormido muy tarde viendo la tele. Su respuesta no me convenció del todo, pero era mi hijo, y pensé que no tenía por qué mentirme, ya que siempre he tratado de darle toda la confianza del mundo. Aún así, lo platiqué con su maestra, quien no muy convencida me pidió solo vigilarlo, no descuidarlo jamás. Me dijo que después de todo era muy pequeño todavía y como tal, su activa imaginación podía jugarnos a veces en contra. Y pues el problema escaló de manera muy rápida. Danielito continuó con sus problemas para dormir. Pero además de esto, dejó de comer también. Comía muy poco y en ocasiones, lo poco que lograba ingerir, lo terminaba vomitando. Evidentemente, tanto sus ánimos como su salud mermaron drásticamente. Adelgazó muchísimo y de la escuela ni hablar. Mientras estuvo asistiendo a clases, su cansancio era evidente. Se distraía mucho, se quedaba dormido. Me mandaron llamar varias veces hasta que me pidieron llevarlo con un psicólogo. Pues en la escuela
había compañeros suyos que aseguraban que Daniel les contaba sobre el anciano que lo acosaba por las noches. Pero a los adultos, a sus maestros y a mí, nos negaba con fuerte actitud que eso estuviera ocurriendo. Con el psicólogo pasó algo similar. Danielito no se abrió. Negó todo con firmeza. Mi hijo me pedía ya no llevarlo con el doctor. Solo quería estar en casa. Pero no podía dejarlo así. Era muy doloroso para mí ver cómo se debilitaba tanto con el paso de los días. Por más doctores que visitaba, no lograban concluir el origen del mal que aquejaba a Daniel. Una noche, mi suegra llamó a la casa para platicar. Se me pasó comentarles que el papá de mi hijo falleció en un accidente cuando Dani tenía solo 1 año. Aún así, su familia mantiene constante contacto con nosotros. Creo que eso nos ayuda a sentir a su papá cerca. Bueno, pues, cuando mi suegra quiso hablar con Daniel, este se mostró indispuesto. Algo rarísimo en él, pues siempre han mantenido un lazo de unión muy fuerte. Fue entonces que decidí contarle lo que estaba pasando, al menos lo que yo sabía. Mi suegra no perdió el tiempo. Ella vive en otra ciudad, pero viajó durante la noche. Al amanecer, estaba llegando a casa, y su presencia, pues de cierto modo, animó la casa un poco. Mi niño lucía contento con ella. Esa mañana, incluso, Daniel se animó a comer un poco de lo que mi suegra había cocinado. Mi hijo pasó la mañana con su abuela, platicando y jugando. Con ella parecía que los ánimos de Dani regresaban. Aquel día comió normal y mi suegra me confesó que había intentado sacar la verdad a mi hijo sobre lo que estaba pasando. Pero él se mostró reacio a revelarle algún dato que pudiera ser de utilidad. Fue idea suya que las dos durmiéramos esa noche acompañando a Daniel, en la misma habitación, para darnos una idea de lo que mi niño estaba atravesando. Yo ya lo había hecho antes, pero nunca vi nada raro. Aún así, decidí seguir la recomendación de la abuela de mi hijo. Dani se resistió a más no poder a que durmiéramos junto a él, pero al final lo hicimos convenciéndolo de que íbamos a tener una pijamada. Y tras lo que presenciamos, me arrepiento muchísimo, de verdad les juro, me arrepiento mucho de no haber prestado la atención necesaria desde el comienzo de los síntomas. Les cuento. Al principio, todo transcurrió de manera normal. Jugamos un poco antes de dormir, platicamos y reímos, hasta que nos quedamos dormidos. Durante la noche, me despertó un murmullo, muy leve, casi inaudible. Cuando abrí los ojos, vi a mi suegra sentada en la cama de al lado, con las manos entrelazadas mientras sostenía un rosario a la altura de su pecho, rezando con los ojos muy abiertos. Cuando giré la mirada hacia el pie de mi cama, pude ver por un breve instante la figura de alguien, de algo. Era como un anciano encorvado y desnudo, con la piel muy arrugada y pegada a los huesos. Lucía delgado en exceso, con la cabeza calva pero con prominente vello en el resto de su cuerpo. Tras unos segundos, ese ser exhaló emitiendo un gutural sonido, para después lentamente desvanecerse en la oscuridad. Inmediatamente, el cuarto se llenó de un fétido aroma, a drenaje, a cosas podridas. No sabría explicarles con precisión a qué olía, pero créanme, nunca he vuelto a oler algo tan desagradable como aquello. Volteé a ver a Danielito, pero él seguía profundamente dormido a mi lado. Mi suegra, con dificultad, se puso de pie y prendió la luz. Lucía muy nerviosa, asustada.
Tomó asiento y me contó lo que presenció. Me dijo que la despertó un extraño sonido, como si algo rechinara. Cuando abrió los ojos, vio parada justo a un lado de donde Dani dormía una silueta delgada. En principio pensó que era yo, pero cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, notó que era aquel extraño hombre, muy delgado y encorvado. Quiso gritar, pero no pudo. Dice mi suegra que comenzó a rezar en su mente y que sintió cómo poco a poco una inmensa pesadez se desprendía de su cuerpo. Cuando pudo, se incorporó y siguió rezando, mientras esa cosa retrocedía con lentitud haciendo extraños sonidos con la boca, como quejándose, emitiendo gruñidos roncos y cavernosos. En ese momento desperté y lo alcancé a ver solo por unos segundos antes de que se desvaneciera en el aire frente a mí. Enseguida, un pútrido olor inundó la habitación, lo que hizo que Danielito se despertara. Mi niño se levantó y nos vio a su abuela y a mí exaltadas. Y nos preguntó: «Vino a verme, ¿verdad? Huele a él, a su boca». Yo no sabía qué decir, pero mi suegra le preguntó: «¿Quién vino, Dani? ¿Quién era?» «No sé, abue. No lo conozco, es un viejito. Así me despierta todas las noches». «¿Y por qué no me habías dicho nada? ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no te sales de tu habitación?», le pregunté desesperada. Y su respuesta me heló la sangre. Nos contó que cuando despertaba, lo veía justo frente a él con la cara pegada a la suya, exhalando un asqueroso aroma. Nos dijo que cuando abría los ojos, él no se podía mover. No podía hablar ni gritar. Así que solo lo cerraba hasta quedarse dormido otra vez. Mi corazón se paralizó cuando me dijo que después de la primera noche de haberlo visto, intentó decírmelo, pero yo lo reprendí diciéndole que no se podía quedar tan tarde viendo televisión porque luego tenía esas pesadillas. La verdad, no lo recuerdo. Si lo hice, me arrepiento con todo mi ser. Nos dijo también que esa cosa le había ordenado que no le hablara de él a nadie, en especial a la gente mayor. No quería que nadie supiera de su existencia. Le advirtió que si lo hacía, se llevaría a su mamá con él al bosque y que nunca me volvería a ver. Yo, sinceramente, no supe qué pensar. Sentía que el mundo se me venía encima. No sabía qué estaba pasando. Nunca había vivido algo así. No estaba preparada. No sabía a qué nos estábamos enfrentando. No podía entender cómo algo, podía acosar así a un niño, amenazarlo y asustarlo, castigarlo por quién sabe qué. Mi suegra, una mujer religiosa, de carácter muy fuerte, parecía estar más en control de sus emociones. No dormimos por el resto de la noche y ella se quedó seria, pensando mientras arrullaba a Danielito sobre sus piernas para que durmiera tranquilamente. A la mañana siguiente, no perdió el tiempo y desde muy temprano comenzó a hacer llamadas. Habló con sacerdotes que conocía en su ciudad. Habló con conocidos que podían saber algo sobre lo que habíamos visto. Y entre tantos, la refirieron con alguien, una mujer que vivía en un pueblito a unas 2 horas de nuestra casa. Según le dijeron, ella podría ayudarnos mucho. Mi suegra la llamó y le contó lo sucedido, lo que habíamos visto y lo que nos había contado Daniel. Esta mujer dijo que tenía una idea de lo que estaba pasando, pero nos pidió poder ver a mi hijo. Quería hablar con él. Quería sentirlo de alguna manera. Sinceramente, yo no quería llevar a mi hijo con una bruja.
No sabía con qué nos íbamos a encontrar, pero mi suegra insistió. Me aseguró que sus conocidos le habían confirmado que no era una bruja. Solo era alguien que sabía de temas sobrenaturales, un tipo de investigadora. Y esa misma tarde la desconocida mujer se presentó en mi casa. No era para nada lo que esperaba. Era muy joven, no tendría ni 30 años siquiera. Y eso pues me dio más desconfianza aún. Sin embargo, mis opiniones cambiaron una vez que empezamos a hablar. Después de que escuchó toda nuestra historia a detalle, ella comenzó a explicarnos lo que creía que era ese extraño ser, fundamentando todo siempre con citas de viejos libros que sacó de su auto. Según nos contó, un ser elemental estaba atacando a Daniel. El motivo no era claro. No es muy común que pase, pero mi niño estaba sufriendo el acoso de un ser, un tipo de duende. La joven inspeccionó la casa. Pasó al cuarto de mi hijo y nos pidió llevar a Daniel ahí. Lo hicimos. Los acompañamos. La joven preparó una especie de ritual en el suelo. Por seguridad y recomendaciones de ella, omitiré los detalles del procedimiento, pero les contaré lo que sucedió después. Danielito se quedó completamente dormido. El cuarto comenzó a oler muy mal. Afuera el sol aún brillaba, pero la habitación comenzó a tornarse oscura, especialmente en un rincón de la misma, en donde está ubicado el closet. Se sentía ahí un ambiente muy pesado. Y de pronto, una respiración muy ronca, forzada y gutural se hizo presente. ¿Qué deseas? Se escuchó del rincón de la habitación que permanecía en penumbras. Vengo a dialogar, le contestó la joven, y enseguida nos pidió salir del cuarto. Pidió quedarse sola. Muy valiente de su parte, pues mi suegra y yo no podíamos ni movernos del miedo. Tomé a mi hijo entre mis brazos y salimos. Esperamos en la sala por espacio de media hora. En la habitación se escuchaba hablar a la joven y aunque no entendíamos nada de lo que decía, diferenciábamos una voz ronca que le respondía. Daniel despertó y unos segundos después la joven abrió la puerta y nos invitó a entrar. Ahí con ella no había nadie. El pútrido aroma se había ido y el ambiente era muy distinto. Nos contó que ciertamente era lo que ella pensaba. Un duende se había pegado a Daniel. No sabía exactamente cómo, pero esa cosa le contó que mi hijo había destruido su morada de descanso. El ser, en venganza, se fue con Dani a casa y se estaba alimentando de su energía. Era una entidad muy antigua. Según nos explicó la joven, por las características y por las habilidades que demostraba, podía tener siglos de existencia. De acuerdo a las señas con las que la joven describió la ubicación del hogar del duende, todo pudo haber sucedido en un paseo que dimos a una pequeña reserva a las afueras de la ciudad. No sabemos cómo pasó. Creemos que tal vez Dani, jugando, movió lo que pensó solo era un montículo de piedras. No sabemos ni lo sabremos nunca, pero la chica nos advirtió que era importante hacer algo al respecto, pues esa criatura no dejaría de molestar a mi hijo hasta acabarse su energía. Ella propuso hacer algo que podría solucionar nuestro problema. El duende básicamente estaba molesto con mi hijo porque él de alguna manera había destruido su hogar. Lo ideal sería restablecer las condiciones iniciales, darle al duende un lugar para vivir. Podíamos, según ella, habilitar un pequeño altar en su santuario. Así le llamaba al jardín de su casa. Así que al día siguiente la visitamos y siguiendo las instrucciones que ella nos daba, formamos una especie de cueva con pequeñas piedras y plantas. Su casa, toda su casa, su jardín, todo, estaba cubierto de adornos.
Podíamos encontrar este tipo de altares por todo el lugar. Pequeñas fuentes de agua. En algunos lugares podíamos encontrar pequeñas figuras cerámicas de duendes, gnomos, hadas y seres de todo tipo. Nos explicó que por eso era su santuario. Todas esas criaturas habitaban su hogar de manera armónica. Ella les atendía siempre. Ponía fruta, ofrendas y regalos para todos ellos. Realizamos una especie de ritual guiados por ella. Preparó un tipo de talismán para que mi hijo lo portara a manera de protección y pues nos retiramos hacia nuestra casa. La joven, debo decirles, nunca nos cobró nada. Mi suegra se quedó con nosotros un par de semanas más. Danielito mejoró muchísimo. Desde el primer día se notó en su estado de ánimo la mejoría. Perdió el año escolar, pero recuperó su salud, su entusiasmo y su energía. No volvió a ver a aquel ser. Con los años, ha ido olvidando aquel terrible suceso. Ha perdido el miedo a dormir solo y ahora todo es normal. Y pues, no queda más que agradecerles por escuchar mi historia. Y advertirles, cuidado, mucho cuidado cuando salgan a zonas boscosas, a parques, a parajes naturales en general. Creo que la mayoría de nosotros no sabemos qué seres habitan esos lugares, desde cuándo los habitan y por qué. Creo que en ocasiones solo los protegen, pero pues no quisiera que nadie viviera algo como lo que a mi familia le tocó vivir. ¿Les gustó esta historia, amigos? Por lo que he visto en sus comentarios, creo que muchos de ustedes están interesados en tener un duende, o al menos eso externan. No sé qué tan mal les pueda ir a alguien al experimentar con cosas que no conoce, pero pues no me queda más que pedirles que todo lo que hagan, lo hagan con mucho cuidado y respeto. Y pues quién sabe, igual y próximamente nos comparten su experiencia para contarle en un video. Aprovecho para agradecerles por esperarnos tanto. Hemos descuidado un poco el canal, pero créanme, cada vez que subimos un nuevo video, a pesar de estar ausentes por meses, me emociona mucho el leer sus comentarios de apoyo a este proyecto. Es eso lo que nos ha motivado a seguir haciéndolo. Ya estamos retomando el ritmo y pues no queda más que agradecer a todos ustedes, especialmente a quienes siempre están pendientes de lo que subimos. A Jimena, a Itzel, a José, a Elizabeth, a Guadalupe, a William, a Gabriela, a Aurora. Y si alguien me faltó, déjenme una nota en los comentarios y para el siguiente video me pongo a mano. Un abrazo para todos. Esto fue Desde las Sombras.